dejado la clase anterior haciendo siempre la contextualización de los hechos que estábamos viendo o de los aspectos que ya habíamos visto la semana pasada. Recordemos que en esta primera parte del curso estamos explicando el origen histórico, los antecedentes filosóficos y jurídicos de los derechos humanos. Y es por eso que analizamos de dónde surgió el concepto de derecho humano, que es un concepto relativamente reciente en la historia de la humanidad, que no tiene más de 300 años, pero que eso no quitaba que el concepto de derecho humano o de derecho humano ya existieran algunos que eran reconocidos tanto en la Edad Media como en la Edad moderna. Vimos cómo este concepto va evolucionando, vimos el fenómeno del constitucionalismo, vimos cómo los derechos humanos van pasando y se entienden derechos humanos de primera, segunda, tercera generación, cuarta y quinta, incluso hoy día algunos postulan. Vimos cómo el tema de los derechos humanos no es que en algún momento pasó a ser un tema solo de cada uno de los estados, hoy día es un tema internacional. ¿Y no internacional en qué términos? De que independiente de la nacionalidad que uno tenga, uno siempre se le tiene que reconocer sus derechos humanos. ¿Y por qué? Porque los derechos humanos tienen como fundamento la dignidad de la persona humana. De ahí entonces, basta que uno sea parte de la especie humana para que tenga derechos humanos. Da lo mismo si uno está loco, si uno es un niño, si uno está viejo, si está enfermo, si puede hablar, si no puede hablar, si tiene plata, si no tiene o no. Lo relevante es, para ser titular de derechos humanos, ser un individuo de la especie humana. Por eso es que, evidentemente, no puede hablarse de derechos humanos de la planta o derechos humanos de un animal. Se podrán eventualmente discutirse la existencia de derechos para ellos, pero no tendrían el apellido de humanos. Humanos lo tienen los individuos de la especie humana. Dicho eso, y explicamos también cómo el fenómeno de por qué surge la necesidad de internacionalizar los derechos humanos, que parte precisamente a través de las situaciones de las guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial, y después los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, y que finaliza y que permite sostener que hoy día existen cortes internacionales en materia de derechos humanos. Pero bien, la clase pasada terminábamos precisamente con algunas precisiones conceptuales, que son estos conceptos que en el día a día uno lo utiliza normalmente como sinónimos, o sea, como si significaran exactamente lo mismo. ¿De qué conceptos estábamos hablando? Explicamos derechos constitucionales, derechos humanos, derechos fundamentales y garantías constitucionales. ¿Y qué señalamos? Y esto es como resumen de la clase anterior, que los derechos constitucionales son todos aquellos derechos humanos que están reconocidos o positivados en un texto constitucional. Los derechos humanos son todos aquellos derechos humanos o derechos que se tienen por el solo hecho de ser personas y que emanan directamente del individuo. En tercer lugar, teníamos los derechos fundamentales, que son derechos humanos, que a su vez han sido reconocidos históricamente por las distintas constituciones del mundo. Y ahí encontramos como derecho a la vida, igualdad, libertad, propiedad. Y finalmente hacíamos la precisión conceptual de qué es lo que eran exactamente las garantías constitucionales. Y las garantías constitucionales son los mecanismos que otorga un ordenamiento jurídico para hacer efectivos los derechos constitucionales. Porque no basta solo con decir yo tengo derecho a la libertad. Respuesta, ¿qué puedo hacer yo si entiendo que mi libertad está siendo conculcada? Presentar una garantía constitucional. ¿Cuál es la garantía constitucional que existe en Chile para efectos de la libertad? Respuesta, el recurso de amparo. Si entiendo que otro derecho constitucional está afectado, ¿cuál es la principal garantía constitucional que tenemos para hacer efectivo ese derecho que me estaría siendo desconocido? La acción de protección. Esos son como precisiones conceptuales. Vuelvo a repetir, estas son las diferencias técnicas, jurídicas que existen en cada uno de los conceptos. Si tuviéramos una conversación de un café o una conversación de un matinal, etcétera, o no fuéramos estudiantes de derecho, no hay problema de enunciar como totalmente sinónimos derechos humanos, constitucionales, derechos fundamentales. Pero, en estricto rigor jurídico, y que es lo que me interesa que ustedes aprendan, los cuatro conceptos están muy vinculados, pero tienen una diferencia esencial. El elemento común de todos ellos es precisamente que todos están en relación a los derechos humanos. Bien, hasta ahí
quedábamos con la clase de los temas que habíamos avanzado en la clase anterior. Buenas tardes, Valentina. Gracias por saludar. Y ahora entramos al análisis de materia, entre comillas, nueva, contenidos nuevos, que no lo hemos abordado directamente en la clase anterior. Ya hablamos de lo general y ahora nos vamos a empezar a acercar a de qué manera en Chile, en la Constitución chilena actual, se encuentran regulados los derechos constitucionales, ¿ya? Porque en estricto rigor, haciendo coherentes con lo que acabamos de explicar antes, derechos constitucionales son todos aquellos derechos humanos que están expresamente reconocidos en nuestra Constitución. Son derechos humanos, igualmente, pero están expresamente reconocidos. ¿Dónde están expresamente reconocidos los derechos humanos? En la Constitución chilena actual, artículo 19 de la Constitución, capítulo 3. ¿Solo ahí están reconocidos los derechos constitucionales en nuestra Constitución? No, hay otros derechos que están reconocidos en otros artículos. Por ejemplo, la ciudadanía es un derecho constitucional. El derecho a sufragio es un derecho constitucional. La nacionalidad es un derecho constitucional. El derecho a la transparencia, a transparencia de los actos de las funciones públicas, es un derecho constitucional. La probidad, derechos constitucionales. Y ellos están también en la Constitución, pero están en otros artículos. Probidad de transparencia, artículo 8. A partir del 12 y siguiente tenemos todo lo que dice relación con 10 y siguiente, todo lo que dice relación con nacionalidad, 12 y siguiente con ciudadanía y con los distintos derechos que tiene una persona, como es el derecho a sufragio, el derecho a ser elegido en cargos de elección popular. A su vez, en el artículo 1 de la Constitución se nos dice que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Ahí también hay un reconocimiento en materia de derechos humanos. Pero bien, los más importantes y la enumeración más larga están en el capítulo 3, artículo 19 de la Constitución. Dicho eso, como vamos ahora a entrar en materia de cómo están regulados los derechos constitucionales en nuestra Constitución actualmente vigente, tenemos que decir los elementos comunes que se da respecto a cómo están regulados los derechos humanos, los derechos constitucionales en nuestra Constitución. Y la primera pregunta a responder: ¿quiénes pueden enarbolar o ser sujetos activos o sinónimo, titulares de los derechos constitucionales? Y la respuesta es que pueden ser titulares de derechos constitucionales todas las personas naturales, todas las personas jurídicas y las asociaciones de individuos, y también se reconoce como titulares de derechos constitucionales a los órganos públicos, en cuanto tanto haya a los órganos públicos, y solo respecto de un derecho constitucional en particular, que es el derecho a la tutela judicial efectiva, y cada vez que estos órganos públicos sean parte de un proceso proveniente de una relación del derecho privado. Ejemplo, si el Estado compra cosas, eso es un contrato de compra-venta. El contrato de compra-venta es un contrato de derecho privado. ¿Dónde está regulado el contrato de compra-venta? En el Código Civil, o contrato de arrendamiento. El Estado también compra, arrienda, vende incluso también el Estado. Pero todo eso son contratos de derecho privado. En esos casos, cuando un organismo público ha contratado en el ámbito privado, surge para ese organismo público un derecho constitucional básico, que es el derecho a la tutela judicial efectiva. Por ahora, si es que alguien no sabe lo que es el derecho a la tutela judicial efectiva, por ahora les pido que lo repita nomás, ¿ya? Vamos a hacer una clase específica para explicar el derecho a la tutela judicial efectiva, que por lo demás lo tenemos todas las personas naturales, también lo tienen las personas jurídicas, pero además se reconoce a los organismos públicos, en estos casos en específico. Por consiguiente, a ver si yo hiciera una pregunta en una prueba, hiciéramos o una pregunta si está correcta esta afirmación o no. ¿Es correcto señalar que los órganos públicos
tienen todo tipo de derechos constitucionales? ¿Qué me contestarían a esa aseveración? ¿Sería correcta o incorrecta? Si esta pregunta la hago para ver si entendieron lo que acabamos de explicar. Voy a repetir la aseveración. Todos los organismos públicos son titulares de todos los derechos constitucionales. ¿Correcto o incorrecto? Este es el momento donde uno se puede equivocar, así que no hay problema. ¿Nadie tiene opinión? ¿O nadie quiere jugársela? Benjamín nos dice que sería correcto. Correcto. ¿Alguien piensa distinto? Recuerden, la aseveración es: todos los organismos públicos son titulares de todos los derechos constitucionales. Ok, María José. Recién se pudo conectar, dice María José. Profe, Te ¿me escucho, escucha? te escucho. Yo diría que no, Tú dirías que no. porque institucionales que son propios de las personas humanas, no Al, de personas jurídicas. correcto, eso como criterio general. Y está perfecto. Pero además, leamos lo que dice la presentación. Los poderes públicos, los poderes del Estado, entiéndase los organismos públicos, están amparados por el derecho a la tutela judicial efectiva cada vez que sean parte de un proceso proveniente de una relación de derecho privado. En consecuencia, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo? Que solo los organismos o poderes públicos son titulares de un derecho constitucional cuando surge de una relación de derecho privado. ¿Y de qué derecho constitucional? Del derecho a la tutela judicial efectiva. Por ejemplo, un organismo público es evidente que no tiene derecho a la libertad personal, que no tiene derecho a la propiedad, que no tiene derecho a la igualdad, el organismo. ¿Se fijan? Por eso me interesaba que no solo uno lo repitieran, sino que entendieran. ¿Quiénes son los titulares entonces de los derechos constitucionales conforme a nuestra Constitución? Todas las personas naturales, todas las personas jurídicas, y grupos de asociaciones de individuos, y excepcionalmente para un derecho constitucional en particular. ¿Cuál derecho constitucional? La tutela judicial efectiva. Los organismos o poderes públicos pueden ser titulares del derecho a la tutela judicial efectiva, y siempre y cuando eso se dé en un proceso derivado de una relación de derecho privado. ¿Ya? ¿Se entiende ahí la gran diferencia? Por ejemplo, para ponerlo ahora en otro tipo de pregunta, que esta sí, un tipo de pregunta que podría estar en una prueba. El Servicio de Impuestos Internos considera que la Fiscalía lo está discriminando al momento de no quererle entregar copia de una investigación. Acto seguido, ¿qué haría usted como abogado desde la perspectiva de los derechos constitucionales? Alternativa 1, dijéramos, presentaría una acción de protección porque el Servicio de Impuestos Internos estaría siendo discriminado por la Fiscalía. Alternativa 2, presentaría una acción de amparo porque se está afectando la libertad del Servicio de Impuestos Internos.
Alternativa 3. No podría hacer nada porque el Servicio de Impuestos Internos respecto a su relación con el Ministerio Público no hay una relación en términos de derechos constitucionales. ¿Qué alternativa les parecería la correcta? ¿La 1, la 2 o la 3? La 1, profe. La 1, dices tú. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque independiente que esos organismos sean independientes entre sí y se da a entender de que uno siente discriminar a otro, está pasando a llevar lo que serían, pasaría a llevar con respecto a una institución o con otra, aunque fueran independientes con respecto a eso, porque perfectamente bajo una arbitrariedad podrían dicho que no quieren hacerlo. Y ante ello, al creer que existe esta discriminación, yo puedo pedir esta acción de protección para poder establecer mi derecho con respecto a lo que se quería hacer desde un principio. ¿Ya? Pero la pregunta que tenías que hacer es que está correcto todo el procedimiento. El Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Impuestos Internos, ¿es titular de derechos humanos, de derechos constitucionales? Sí. Un organismo que no tiene personalidad jurídica y que no es persona natural. Me interesa que vayas pensando, está súper bien porque lo estás pensando, pero yo, más que repetir respuesta, porque yo le puedo decir la respuesta de una, me interesa que vayan entendiendo por qué esa es la respuesta. Y la respuesta es, efectivamente, y yo te contesto de inmediato, el Servicio de Impuestos Internos no es persona, por tanto, no es persona natural, eso es bastante obvio. No es persona jurídica el Servicio de Impuestos Internos. Recuerda que el Servicio de Impuestos Internos es un organismo del Estado. El que tiene personalidad jurídica es el Estado. El Servicio de Impuestos Internos no existe. De hecho, si tú quisieras demandar al Servicio de Impuestos Internos, no lo puedes demandar. ¿Por qué? Porque el Servicio de Impuestos Internos, jurídicamente hablando como persona, no existe. ¿A quién podrías demandar? Al Estado. Por ejemplo, los temas de hoy día de violación a los derechos humanos. Carabineros, ¿tiene personalidad jurídica? No, no tiene. No es una persona natural, no tiene personalidad jurídica. ¿Se podrá demandar a alguien por lo que hace el Estado? Sí. Por lo que hace Carabineros, sí. ¿A quién? Al Estado. Porque el Estado tiene personalidad jurídica. En consecuencia, como titular de derechos, el Servicio de Impuestos Internos no tiene derechos constitucionales. En consecuencia, volviendo a la pregunta, ahí yo estoy viendo aquí el chat, María José, Benjamín, me contesta que la alternativa correcta para ese caso inventado es efectivamente la 3, porque no es un problema de derechos constitucionales. ¿Ya? Punto aparte, ¿significa eso que el Servicio de Impuestos Internos, por temas de normativas internas, no va a poder hacer nada con el Ministerio Público? Lo va a poder hacer. Pero eso es parte del derecho administrativo, que lo van a estudiar más adelante. Aquí estamos estudiando derecho constitucional. ¿Ya? Y en materia de derechos constitucionales no se podría. Vamos a hacer el siguiente cambio en el mismo caso. Un ciudadano común y corriente señala que ha pedido copia de una carpeta investigativa, de la cual él incluso es el afectado, y el Ministerio Público le dice que no le va a otorgar copia. Pregunta siguiente. En ese caso, ¿ese ciudadano es titular de algún derecho fundamental? Es exactamente el caso, igual que el caso anterior, pero lo que cambié es que quién es el que se sintió como discriminado. En un caso de Servicio de Impuestos Internos y el otro es una persona. Y ahí, sí, es efectivamente el derecho a la igualdad ante la ley, pero lo que me interesa es que, ¿por qué en este caso sí hay un tema de derechos constitucionales? Porque el titular del derecho constitucional, en ese ejemplo que estábamos inventando, es una persona natural. Eso es lo que hace el gran cambio. Eso es lo que hace el gran cambio y en consecuencia las personas naturales, las personas jurídicas son titulares de los derechos constitucionales. Los órganos públicos, por eso repito y por eso puse el ejemplo,
Los órganos públicos no son titulares de los derechos constitucionales. Regla general. Una sola excepción. Un solo caso en que un órgano público es titular de derecho constitucional. Y respecto de un solo derecho constitucional. ¿Cuál derecho constitucional? El derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. ¿Ya? Espero que ahí hayan podido entender mejor. Si no se entendió, lo vuelvo a repetir. Esto es clave, ¿eh? Esto es clave. Yo encuentro que es fácil, pero es clave para después entender otras discusiones. Cuando uno se pierde a lo mejor en lo más básico, después nos vamos a perder cuando discutamos derecho a la vida, igualdad, libertad, propiedad. Si entienden esto, estamos avanzando bien, estamos construyendo, entre comillas, con buenas bases de su conocimiento. José Miguel, tú me habías contestado, ¿cierto? La pregunta anterior. ¿Entendiste la razón de por qué no era correcta tu respuesta? Ujú. ¿Sí? Sí. Perfecto, perfecto. Eso es lo que me interesa. Y me interesa, efectivamente, lo mejor es hacer preguntas en clase. Yo se lo digo por experiencia como alumno. Cuando me explicaron específicamente un determinado tema ante una propia pregunta de uno como que eso le queda grabado. Si chuta, verdad, si me acuerdo de esto, yo lo pregunté, incluso me dijeron que era por aquí, por acá. Yo lo cuento como alumno. Recuerden que yo les conté, yo la mitad de mi vida profesional he estado estudiando algo, o sea, he sido alumno de alguien. Y por eso he tratado de sacar muchas ideas de otros profesores. Yo soy como profesor como he visto a mis otros profesores, y así es, y esa va a ser la ley de la vida. Si alguno de ustedes llegara a ser profesor y le gustó como yo hacía una clase, pierdan cuidado que van a tomar ejemplo. Y a su vez, si no les gustó algunas cosas que yo hacía, esa cuestión yo no la voy a hacer jamás como profesor. Perfecto. Segundo punto, en cómo están regulados los derechos humanos y constitucionales en Chile. Vimos quiénes son los titulares, o sea, los sujetos activos. Ahora vamos a enumerar quiénes son los sujetos pasivos de los derechos constitucionales. O sea, quiénes son las personas que están obligados a respetar los derechos constitucionales de los demás. Y la respuesta, el primero y gran obligado a respetar, o sea, sujeto pasivo de los derechos constitucionales, es el Estado y todos sus organismos. El Estado, como sujeto pasivo, recién hicimos una referencia a sujeto activo, ahora como sujeto pasivo, el Estado está siempre obligado a respetar, el Estado y todos sus organismos está obligado a respetar los derechos constitucionales de todos los demás. ¿Solo el Estado? No. También están obligados a respetar los derechos constitucionales de las demás personas, todas las otras personas naturales y todas las otras personas jurídicas. Sean personas naturales, personas jurídicas de derecho público o personas jurídicas de derecho privado. Todos ellos están obligados a respetarlo. Por consiguiente, ¿puede el Estado tomarme detenido cuando él quiera? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque tengo un derecho constitucional a la libertad. Él tiene que respetar mi derecho a mi libertad. ¿Puede el Estado quitarme lo que es mío? No. ¿Por qué? Porque yo digo, yo tengo derecho, esto es mío, esto es mi derecho de mi propiedad, el Estado tiene que respetarme. Dicho eso, ¿quién más está obligado a respetar algo que es mío? Todo el resto de las personas. ¿Puedo yo ir a quitar, yo que soy una persona natural, le puedo ir a quitar algo a ustedes que es de su propiedad? Y la respuesta es no. ¿Y por qué? Porque ese es su derecho de propiedad. Y yo por consiguiente estoy obligado a respetarlo. ¿Puede llegar y cualquiera entrar a su casa, sea policía, sea el vecino? Respuesta no. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el derecho constitucional a la inviolabilidad de su hogar. ¿Quién está obligado a respetar? ¿Puedo yo entrar a la casa de ustedes? No. ¿Y por qué no? Porque yo soy sujeto pasivo de su derecho constitucional a la inviolabilidad del hogar. ¿Ya? Entonces, los derechos constitucionales tienen una doble mirada. Sujeto activo, o sea, quien lo puede enarbolar como bandera diciendo yo soy mi derecho a propiedad, mi derecho a la libertad, mi inviolabilidad del hogar, pero a su vez hay personas que tienen que respetármelo. ¿Quiénes son los que tienen que respetármelo? Repito, fundamentalmente el Estado, sus organismos, pero además todas las personas naturales y todas las personas jurídicas, sean de derecho público o de derecho privado. Sigamos. Entremos ahora a, en general, todavía no entrará en detalle, a qué características distintivas tienen los derechos constitucionales en la Constitución chilena actual. La primera gran característica
de los derechos constitucionales en la Constitución chilena actual es que la enumeración de derechos que tiene el artículo 19 de la Constitución no es, repito, una enumeración taxativa. Aquí siempre hago esta pausa porque es importante para poder avanzar. ¿Todos entienden lo que es una enumeración taxativa? ¿O si me pueden dar un ejemplo de una enumeración taxativa? Porque acá estamos diciendo que esta enumeración del 19 no es taxativa. Para entender esta idea hay que saber qué es lo que es algo taxativo. Profe, ¿Te escucho? ¿esto quiere decir que admite discusión? Un poquito más. Eso, la que no admite discusión puede ser una consecuencia. Sí, el artículo 20 es taxativo, el artículo 10 también es taxativo. ¿Puede Pero decir que en el sentido de que en el artículo 19 no están absolutamente todos los derechos constitucionales? Perfecto, esa es la consecuencia. Quiero que me digan qué es algo taxativo. Taxativo. Una enumeración taxativa. De hecho, el semestre pasado nosotros vimos montones de enumeraciones taxativas. En este curso. Profe, ¿puede ser algo que establece categorías? No necesariamente, porque hay cosas que establece categorías y las categorías no son taxativas. ¿Qué es algo taxativo? Por ejemplo, ya, voy a dar una pista. ¿Se recuerdan que para ser presidente había una serie de requisitos, ¿no? ¿Esos requisitos para ser presidente eran taxativos o no? Sí. 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 Y la respuesta, perfecto, eran taxativos. ¿Y por qué son taxativos? Porque aparte de esos requisitos, no hay más. O sea, uno no le puede agregar, no, mira, es que para ser presidente de la República también hay que tener título universitario. Y uno dice, ¿de dónde sacaste eso? No, es que yo creo que sería súper bueno. Sí, pero la enumeración que tiene nuestra Constitución no dice en ninguna parte que hay que tener título universitario. No, es que para ser presidente además hay que hablar en español. ¿De dónde sacaste eso? Es que, porque todos hablamos aquí en Chile español, es cierto, pero en la Constitución no se establece eso como requisito. Los requisitos son los que están señalados en la Constitución y no hay más. Esos son los requisitos taxativos. O sea, taxativo significa que no hay más. Una enumeración que llega, si tiene 10 puntos, por tanto son 10. Si tiene 20, por tanto son 20. Por ejemplo, ¿cuáles son las atribuciones del Senado? Las enumeraciones que las que vimos también. ¿Es una enumeración taxativa o no taxativa? Y la respuesta es taxativa. Por uno puede decir, no, es que el Senado también tiene atribuciones como para, supongamos, para otorgar préstamos a las personas. Yo diría, pero no, eso no lo puede. ¿Y por qué no? Porque la enumeración que tiene la Constitución respecto a las atribuciones del Senado es una enumeración taxativa. Dicho esto, que ya entendimos el concepto taxativo. Taxativo es una enumeración que no admite algo adicional. ¿Ya? De hecho, en general, en materia legal, en general, la mayoría de las enumeraciones son taxativas. La mayoría. Pero hay algunas enumeraciones que no lo son. Y acá, en el artículo 19, encontramos una enumeración que no es taxativa. ¿Qué significa eso entonces? Que si bien el artículo 19 de la Constitución chilena actual enumera 26 derechos, eso no significa que solo existan 26 derechos humanos. Existen más derechos. ¿Y por qué podemos reafirmar esto? Dos argumentos. Uno, que en materia de derechos humanos, y aquí tenemos que volver a base de la institucionalidad, de acuerdo al artículo 5 de la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos que se encuentren vigentes y ratificados por Chile forman parte del derecho interno. En consecuencia, en los tratados internacionales pueden haber otros derechos que no estén expresamente señalados en la enumeración
del artículo 19 de la Constitución. Primer elemento. Segundo, un argumento de texto que se llama, o exegético. Ustedes recordarán, espero, cruzo los dedos, de su clase de Derecho Histórico o Historias del Derecho, que había una escuela jurídica que se llamaba la escuela exegética. Y la exégesis supone el análisis literal de las palabras de cada norma. Y en el caso de la Constitución chilena, en el artículo 19, la enumeración del artículo 19 parte señalando: la Constitución asegura a todas las personas los siguientes derechos. Y ahí empieza la enumeración. De la exégesis de esa palabrita, cuando dice la Constitución asegura, te está diciendo entonces que hay otros derechos que la Constitución no te asegura. Por consiguiente, la enumeración del artículo 19 no es una enumeración taxativa. ¿Tiene alguna importancia esto? ¿Para qué explica tanto esto? ¿Cuál es la importancia? Porque hay muchos derechos que uno hoy día incluso enarbola y no están expresamente en la Constitución. Pero eso no quiere decir que sigan siendo derechos humanos. Por ejemplo, ¿existirá un derecho a procrear? Y la respuesta es sí, la gente sí tiene derecho a procrear, lo tiene. ¿Está expresamente enumerado? No. ¿Existe el derecho a la igualdad de género? Sí, uno dice, obvio, profesor, claro que existe. Y yo te digo, bueno, pero eso no está expresamente enumerado en la Constitución. ¿Es importante esto? Sí, porque a pesar de no estar expresamente enumerado, igualmente se reconoce como un derecho humano. Esa es la importancia de que la enumeración no sea taxativa. Porque si dijéramos que es taxativa, tendríamos que decir, no existe el derecho a procrear, no existe el derecho a la igualdad de género, por ejemplo. Y ahí uno diría, entonces esos derechos no existen. En Chile, conforme a la estructura que tiene nuestra Constitución, la enumeración de artículos señalada, la enumeración de derechos señalados en el artículo 19 no es taxativa. ¿Ya? Esa es la característica, y acabamos de explicar las dos razones por las cuales la enumeración de derechos del artículo 19 no es taxativa. ¿Ya? ¿Se entiende? Si no, paramos o lo explicamos de nuevo. Necesito su feedback, su retroalimentación. ¿Se entiende, profe? Ya, vale, súper. Segunda gran característica de los derechos que tienen en nuestra Constitución. Los derechos humanos, o los derechos constitucionales, derechos fundamentales, recuerden que lo podemos utilizar como sinónimos, aunque técnicamente tienen las diferencias que hemos anotado. Todos los derechos constitucionales se tienen que interpretar a la luz del artículo primero, inciso primero de la Constitución. ¿Qué dice el artículo primero, inciso primero? Recordémoslo. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. O sea, con esas dos palabritas te está diciendo que por el solo hecho de ser personas, tú tienes derechos humanos y derechos constitucionales. ¿Ya? Y eso es una característica esencial del derecho constitucional o de la Constitución chilena actual. ¿Por qué subrayo estas características? Porque esta es una característica que yo espero que obviamente se mantenga y creo que con 99.9% de seguridad se va a mantener en nuestra futura Constitución, porque es una característica esencial de los derechos humanos. ¿Ya? Tercera característica de los derechos constitucionales en la Constitución chilena actualmente vigente. ¿Quiénes son los titulares de los derechos constitucionales y humanos? En la Constitución del 80 hubo una ampliación de los titulares. ¿Y por qué? Porque en la Constitución del 25, donde también se reconocían una serie de derechos constitucionales, la expresión que utilizaba la Constitución del 25 era que se aseguraba a todos los habitantes de la República. Y evidentemente, el concepto habitante no es lo mismo que persona. Por ejemplo,
una persona jurídica, ¿habita? ¿Puede habitar un lugar, una persona jurídica? ¿Qué creen ustedes? ¿O quiénes son los que habitan? No es una pregunta difícil tampoco. O recurrimos a la dedocracia para ver quién me puede contestar. ¿Cómo hacerlo? ¿Las que habitan son las personas naturales, profesor? Las que habitan son las personas naturales. Sí, habitar. Ustedes, yo estoy habitando acá en Temuco. Somos personas naturales. Por consiguiente, si la Constitución del 25 reconocía derechos constitucionales a los habitantes, estaba excluyendo a un tipo de personas. ¿A qué tipo de personas? A las personas jurídicas. A su vez, ¿una persona que vive en el extranjero habita en Chile? No. No. Por tanto, ¿qué otras personas también quedaban excluidas de los derechos constitucionales conforme a la Constitución del 25? Todas aquellas personas que no estaban viviendo acá en Chile. ¿Ya? Esa fue la razón entonces que en la Constitución del 80 se utilizó el concepto personas, porque es un concepto más amplio. Al ser un concepto más amplio, se amplió quiénes eran los titulares de los derechos constitucionales. Esa es la importancia de la utilización del concepto. Esa es la importancia también, y ahora esto como tips general de derecho, no solo de derecho constitucional, de las palabras exactas que se tienen que utilizar en las normas jurídicas. Porque una palabra puede excluir a algunas personas. ¿Ya? O sea, hoy día cuando incluso estamos hablando de... perdón, esta lógica de que las palabras construyen realidad o que eventualmente pueden excluir a algunas personas, es lo que está también detrás de la lógica del lenguaje inclusivo. ¿Ya? El derecho entonces trata de ser súper preciso y riguroso con las palabras, trata de serlo. Y aquí se amplió con este concepto de personas quiénes son los titulares de los derechos constitucionales. Cuarta característica de los derechos constitucionales en la Constitución chilena actual, que se reconoció un derecho constitucional que antes no estaba reconocido en la Constitución del 80. ¿Y cuál es este derecho constitucional que se reconoció? Nuevo, entre comillas. Este es un derecho constitucional que antes no estaba reconocido en ninguna constitución chilena. En la historia constitucional chilena nunca estuvo. ¿Cuál es este derecho constitucional expresamente reconocido? El del artículo 19, número 26. ¿Y en qué consiste este derecho constitucional? Que el artículo 19, número 26, nos dice que cuando el legislador, o sea, a través de la ley, se pretenda regular algún derecho constitucional, la regulación que haga la ley no puede afectar el derecho en su esencia. Me explico. Las constituciones siempre establecen, reconocen derechos constitucionales, ¿ya? Por ejemplo, reconoce igualdad, reconoce propiedad, reconoce libertad, reconoce inviolabilidad del hogar, libertad de expresión, libertad de pensamiento, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero la regulación de cada uno de esos derechos no está en las constituciones, sino que se entrega a la ley. Por ejemplo, ustedes van a ir, bueno, voy a tomar un segundo mi constitución que me la dejé un poco lejana. Si ustedes van a cualquier derecho constitucional reconocido en la Constitución, siempre hace una remisión a la ley. Por ejemplo, la Constitución, artículo 19, número 1, el derecho a la vida, te reconoce el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona. Inciso siguiente, la ley protege la vida del que está por nacer. Dicho eso, ¿te está diciendo la Constitución de qué manera hay que proteger la vida del que está por nacer? Respuesta, no. Porque la Constitución está diciendo que quien tiene que preocuparse
de regular la protección de la vida del que está por nacer? Respuesta, la ley. Artículo 19, número 7. El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Y dice, por ejemplo, letra B, nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida, sino en los casos y en la forma determinado por la Constitución y las leyes. Dice expresamente la Constitución en qué casos se nos puede privar de la libertad, cuándo me puedo ir preso, cuándo me pueden tomar detenido, y empieza a enumerar los detalles de todos esos casos, y la respuesta es que no. Dice en general, dice, a uno lo pueden tomar detenido en caso de flagrancia, se puede decretar la prisión preventiva cuando hay un peligro para la seguridad de la sociedad, lo dice en genérico, pero dice cuándo hay flagrancia, explica cuándo hay flagrancia, explica cuándo hay un peligro para la seguridad de la sociedad. Respuesta no. ¿Dónde está explicado qué es lo que es la flagrancia? ¿Qué es lo que es un peligro para la seguridad de la sociedad? Respuesta, está explicado en una ley. ¿En qué ley en particular? Ya que estamos hablando de la libertad, en el Código Procesal Penal. Por ejemplo, aquí, que está en la Constitución, está el derecho a la libertad. ¿Está regulado en esta Constitución los casos y formas en que se puede restringir y privar de libertad a una persona? No. ¿Dónde está regulado? En una ley. ¿Qué ley es la que le estoy mostrando? Código Procesal Penal. Y así ocurre con todos los derechos. Uno va al derecho de propiedad. ¿Dónde está regulado cómo se compran y venden las propiedades? ¿Cuáles son las limitaciones al dominio? ¿Cuáles son los modos de adquirir? ¿Cuáles son los títulos de traslaticio de dominio? Respuesta, está regulado en una ley, no en la Constitución. ¿En qué ley? En el Código Civil. Dicho eso, uno empieza a decir, la mayoría entonces de los derechos constitucionales los regula con detalle la ley. Sí, absolutamente sí, totalmente. Pero, aquí volvemos a nuestra primera clase, el derecho constitucional siempre busca limitar el poder. La ley es manifestación máxima del poder por parte del legislativo. Entonces la Constitución, previendo de que eventualmente el legislador quiera pasarse de listo y diga, bueno, como me dijeron a mí que yo regulara el derecho a la vida, me dijeron a mí que regulara el derecho a la libertad, en la práctica podría, si quisiera, decir, bueno, la regulación que vamos a establecer vía ley es que se puede atentar contra la vida todas las veces que se quiera. Yo no diría, pero eso no es regulación, pues eso es derechamente hacer desaparecer el derecho a la vida. O dijera la ley, bueno, y se podrá tomar detenido a las personas cada vez que la autoridad lo estime pertinente. Yo no diría, bueno, eso significa que me pueden tomar detenido en cualquier momento. Sí, pues que así lo regulamos nosotros, como legislador. ¿Qué es lo que busca entonces el 1926? Decir, mire, si usted legislador, este es un mandato para el legislador, si usted legislador, la Constitución le dijo que regulara los derechos, ¿cierto? Le damos ese derecho, pero en la regulación que usted haga del derecho constitucional respectivo, no puede afectar el derecho en su esencia. ¿Se fijan? Esa es la importancia del artículo 19, número 26. Y este es un derecho constitucional que no estaba reconocido en las constituciones anteriores. ¿Ya? Y esto es una característica distintiva, positiva, de la Constitución del 80 en materia de reconocimiento de derechos constitucionales y en consecuencia, de derechos humanos. Quinta característica, y aquí me voy a detener un segundo más, porque este es súper importante y normalmente la gente, cuando entra a discusiones de derechos constitucionales, parte normalmente de esta premisa, o parte de una premisa errada. ¿Cuál es la premisa errada? Estamos hablando en términos jurídicos, no de filosofía ni de religión. En términos jurídicos, los derechos constitucionales no son absolutos. O sea, no hay ningún derecho absoluto, significa que hay que respetarlo en todos los casos, en cualquier forma y en cualquier condición. Dicho eso, constitucionalmente hablando, no existen los derechos humanos absolutos. O sea, que haya que respetarlo siempre y a rajatabla. No existen. Incluso el derecho humano más importante, como es el derecho a la vida, no es un derecho humano absoluto. Fíjese lo que le estoy diciendo. Cuando uno tiene una formación muy religiosa sobre el tema,
le cuesta entender esto. Yo no estoy tratando de hacer cambiar su convicción religiosa, porque en términos religiosos, la mayoría de las religiones considera al derecho a la vida como un derecho absoluto. Y eso es totalmente válido, además es manifestación del derecho humano a la libertad de conciencia, a la manifestación de todas las creencias. Pero desde la perspectiva constitucional, los derechos humanos no son absolutos, no lo son. Por ejemplo, yo les pregunto, hay casos, vamos a ir al derecho a la vida, hay casos en que en Chile y en los demás países del mundo se permita atentar en contra de la vida de una persona. Sí, Por ejemplo, ¿cuál? la legítima defensa. Legítima defensa. ¿Hay algún otro caso en que se permita, además de la legítima defensa, atentar contra la vida de otra persona? La pena de muerte. Pena de muerte. En algunos países. Efectivamente, correcto. ¿Algún otro caso? Que yo pueda matar a alguien y me van a decir, bueno, como lo mató en tal circunstancia, no le va a pasar nada. ¿La eutanasia? La eutanasia en los países donde está aceptado. Por ejemplo, Teóricamente el aborto también podría ser. de hecho, no teóricamente, el aborto es un atentado contra la vida. Es un atentado contra la vida. Lo que pasa es que los estados se ponen de acuerdo de cuándo estos atentados contra la vida lo castigan o no. Por ejemplo, hay países del mundo, vamos al extremo como era, no, Chile, sí, como era en su momento Chile, que no había ningún caso que se iba a permitir un aborto. Hoy día en Chile se tolera en 3 casos. En otros países se tolera en más casos. Y en otros países te dicen, mire, nosotros lo vamos a aceptar por cualquier causal, pero igual le ponen un límite. Pero hasta, y ahí depende de los países del mundo, algunos hablan de 7 semanas, 8, 10, 12, 14. Pero finalmente, todos dicen, mire, en estos casos no se va a sancionar ese atentado contra la vida. ¿Ya? Y por ende también la guerra. En la guerra, cuando la gente va a la guerra, todos dicen, bueno, es que lo mató en una guerra. Y ahí como que se acepta el atentado contra la vida. ¿Y por qué es relevante esto? Porque eso te demuestra que el derecho, incluso el derecho a la vida, no es un derecho humano absoluto. Porque si fuera absoluto, deberíamos decir, nunca se puede matar a otro. Nunca. Aunque sea en legítima defensa, aunque sea en un aborto terapéutico, aunque sea para el cumplimiento de una pena de muerte, aunque sea en la guerra. ¿Ya? Y además, en el derecho penal, ustedes lo habrán estudiado, también existe otra hipótesis por la cual uno puede matar a alguien que no es legítima defensa, que es, por ejemplo, el estado de necesidad, exculpante. El clásico ejemplo de, por ejemplo, 2 andinistas colgados en una misma cuerda y que quedan atrapados. Y saben ellos que la cuerda soporta el peso solo de uno de los dos. Y en consecuencia, el que está más arriba está en su posibilidad de decirle, chuta, tengo 2 alternativas. O nos caemos los dos, y nos morimos los dos, o eventualmente, yo que estoy más arriba, corto la cuerda para que se caiga el que está más abajo. Si el que está más arriba corta la cuerda y el que está más abajo se cae y lo mata, porque efectivamente, supongamos yo soy el que estoy más arriba y corta la cuerda y él se muere, lo maté, lo maté. ¿Fue un atentado en contra de su vida? Fue un atentado en contra de su vida. Pero, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, en ese caso a mí no me castigarían. ¿Por qué? Me dirían que actúe en un estado de necesidad. Toda esta vuelta para poder decir que los derechos humanos no son absolutos. Esa es la razón por la cual hay distintas razones por las cuales se te restringe el derecho de propiedad. Por ejemplo, yo supongamos, tengo una casa. ¿Puede el Estado quitármela? Y la respuesta es sí. ¿Y por qué puede? Porque el derecho a la propiedad no es absoluto. Si fuera absoluto, yo tendría que decir, ¿sabe Estado? Usted no me puede quitar nada mío. No, es que queremos construir una carretera por donde el campo que tiene usted. No, no puede. ¿Por qué? Porque mi derecho de propiedad es absoluto. La respuesta dice, no, si eso se puede hacer, profesor, hay que expropiarlo, etc. Ya, perfecto. Pero eso significa entonces que mi derecho de propiedad
no es absoluto. ¿Por qué subrayo tanto esto? Porque hay algunos que a veces estiman que los derechos, y eso es una postura moral, y eso es válido desde la perspectiva moral o religiosa, que hay determinados derechos que son absolutos. Pero en materia jurídica no existen los derechos humanos absolutos. Por ejemplo, ¿tengo derecho a la libertad? Sí, uno dice sí, obvio, podemos movernos para allá, para acá, entrar y salir del país. ¿Hay casos en que me lo restringen? Hay casos en que no lo restringen. Hoy día, ahora ya que estamos en fase 4 menos, pero mientras estuvimos en plena pandemia, se nos restringió absolutamente nuestra libertad. Y eso es posible porque se entiende entonces que el derecho a la libertad no es absoluto. Porque si fuera absoluto, respuesta uno diría, no, no me pueden restringir. No, yo voy a salir. No, nadie dice, no me pueden restringir si el derecho sería absoluto. En términos prácticos, no existen los derechos absolutos. ¿Ya? Esto es importante porque al no ser absolutos los derechos, significa que todos los derechos constitucionales, todos, tienen límites. Podemos discutir cuál es el límite. Y para eso existen las legislativas y, por ejemplo, existe actualmente nuestra Convención Constituyente. Va a discutir cuáles son los límites. Pero todos los derechos constitucionales tienen límites. Todos, sin excepción. Sin excepción. Y vinculado con eso, al no ser absolutos los derechos constitucionales, llegamos así a la sexta característica. Que los derechos constitucionales, al no ser absolutos, son susceptibles de ser restringidos o limitados en determinados momentos excepcionales. ¿Cuáles son esos momentos excepcionales o cómo se llaman? Y esto lo vimos el semestre pasado. En los estados de excepción constitucional. En los estados de excepción constitucional se nos pueden restringir o suspender algunos derechos. Hoy día esto es fácil de explicarlo porque estamos viviendo en este momento un estado de excepción constitucional. ¿Cuál estado de excepción? Estado excepcional, de excepción de catástrofe. ¿Qué derecho constitucional hemos visto más restringido? Nuestro derecho a la libertad de desplazamiento. Lo tenemos absolutamente restringido en estos momentos. ¿Ya? Recuerden, cuando estábamos en fase 1, tenemos que pedir permisos de movilidad para poder salir. Derechamente no se podía salir del país, estaba prohibido. Nadie podía entrar al país tampoco. Ahora que hemos avanzado en estas fases, ya hay cierta mayor libertad. Pero esa libertad todavía está restringida, porque, por ejemplo, existen los pases de movilidad todavía, para entrar a determinados lugares. ¿Ya? Y uno dice, ¿por qué pasa eso, profesor? Porque los derechos constitucionales no son absolutos. Se le ponen límites. De lo que podemos discutir, y lo más probable es que no nos pongamos de acuerdo, es cuáles son los límites de cada uno de los derechos constitucionales. Y por eso es que existe tanto debate en materia de derechos constitucionales. Pero de que tienen límites, lo tienen. Lo que podemos discutir es cuál es el límite. ¿Se fijan? Eso es sumamente importante. Y me interesa que les quede súper grabado a fuego porque es lo que va a permitir entender todas las discusiones que se nos dan en materia de derechos constitucionales. Que uno empieza a decir, ay, en este caso, ¿por qué sí? Y en este caso, ¿por qué no se restringe? Y en este caso, ¿por qué no se amplía? Etcétera. ¿Ya? Y la respuesta es, porque los derechos constitucionales no son absolutos. Y finalmente, como los derechos humanos, en la lógica de la Constitución actual, son tan importantes, es que también los derechos constitucionales son un límite para el legislativo y para el constituyente. O sea, el legislador y el constituyente, derivado, y también el originario, no puede pasar por encima de los derechos humanos. ¿Ya? Eso es esencial. Así se entiende. Estamos hablando de la perspectiva del deber ser. O sea, entonces significa que hay una constitución para que nadie pueda pasar. Los derechos humanos, si estamos, por ejemplo, en una dictadura, en un régimen totalitario, por mucho que en un papel diga tal cosa, o que no lo diga, no te los van a respetar. ¿Ya? Estamos hablando de el derecho constitucional, cómo se tiene que regular la norma. Bien. ¿Se entendió entonces las características que tienen los derechos constitucionales conforme a la Constitución chilena actualmente vigente? Estas características son positivas, de hecho, he destacado las positivas. De hecho, en general, nadie critica la Constitución del 80 por estas características generales. Las críticas que uno encuentra en la Constitución del 80 en materia de derechos constitucionales, que por ejemplo te dicen, faltan algunos derechos. 2, se le han establecido
pocos límites a determinados derechos. 3, tiene muchos límites a algunos derechos. 4, faltan mejores garantías para hacer realidad determinados derechos. Y esas críticas son totalmente válidas. Pero esta, en cuanto a sus características, son los aspectos positivos que tiene la enumeración de los derechos constitucionales en nuestro ordenamiento jurídico. Dicho eso, ¿dónde está el artículo 19 de la Constitución? En el capítulo 3. En este capítulo 3 están enumerados los derechos humanos que están expresamente reconocidos por la Constitución chilena actual. También en este capítulo 3 están las principales garantías constitucionales que tienen los ciudadanos. O sea, está regulado la protección y está la acción de protección y está regulado la acción de amparo. Y además, en este capítulo 3 están enumerados los deberes constitucionales, que en general como que a la gente se le olvida, pero precisamente, y a mí también, así que, y a veces no nos alcanza el tiempo, pero para decir que no se nos olvidó, a lo menos en esta clase vamos a hacer una lectura del artículo 22, que establece deberes. Ustedes ya de sus clases de introducción al derecho o teoría del derecho sabrán que obviamente es distinto un derecho que un deber. ¿Qué deberes establece nuestra Constitución chilena actual? Y que por consiguiente va a ser también discutido ahora en la Convención Constituyente. Pero los que tenemos hoy día, dice, todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Primero. Segundo, los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, de defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena. Tercero, el servicio militar y demás cargas personales que imponga la ley son obligatorios en los términos y formas que ésta determine. Dicho eso, ¿significa entonces que la Constitución establece que el servicio militar sea obligatorio? Y la respuesta es no, a propósito de lo que veíamos antes del 19 número 26. Se fijan que la Constitución dice, tiene que haber servicio militar, pero su obligatoriedad va a estar regulada por la ley. ¿Ya? Y de hecho, a propósito de discriminaciones que se dan en materia de género, curiosamente, también es por un tema de la evolución del tiempo, la obligatoriedad, y nadie lo discutió en su momento, pero uno si quisiera ponerse ahora como igualdad de género total, la obligatoriedad siempre se ha entendido, de acuerdo a la ley, no a la Constitución, recuerden que esto está regulado por ley, se ha entendido respecto a los hombres. ¿Ya? Y hay mujeres que hacen el servicio militar, sí, pero en Chile el servicio militar para las mujeres es absolutamente voluntario, absolutamente. ¿Ya? Pero eso también refleja cómo las sociedades humanas van evolucionando. Antes nadie se discutía, nadie lo decía, no, obvio, si es obligatorio para los hombres. Pero si uno hace una lectura de género del punto, que a lo mejor si uno es del género femenino a lo mejor no le va a gustar tanto, o más bien del sexo femenino, no del género, del sexo femenino, uno tendría que llegar a la conclusión que hay una discriminación en contra de los hombres porque sería solo obligatorio por los hombres. Pero vamos a volver, o podemos volver a discutir sobre esto cuando veamos el derecho constitucional de la igualdad. Y por último, dice, los chilenos en estado de cargar armas deben hallarse inscritos en los registros militares si no están legalmente exceptuados. Esos son los deberes que establece nuestra Constitución. Estos. ¿Ya? Los nombro porque en general creo que no los voy a volver a nombrar porque nos vamos a centrar mucho el desarrollo del curso en los derechos. Pero sí es importante saber que existen deberes. Y es bueno que existan deberes. Quizás alguien puede decir, pero profesor, a mí yo creo que no debería existir la obligación con nada con el tema de las armas. Perfecto, lo podemos. Y eso, para eso va a estar, es un tema que yo creo relevante que debería discutir la convención. O por ejemplo, la convención podría decir, sí, se mantenga el deber de, vamos a establecer como obligatorio el servicio militar, pero sin distinción de sexo. También puede ser. O puede derechamente decir la Constitución, no existirá obligación de hacer el servicio militar. También, por ejemplo, podría decir. Y esas son discusiones que tienen que dar nuestros convencionales. Hasta aquí, porque ahora vamos a entrar a analizar
nuestro artículo 19. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? ¿O está todo claro? O por lo menos se entendió. Sí se entendió, profe. Todo claro. Perfecto. Entonces, vamos a entrar al análisis del artículo 19. Y vamos a partir por un análisis que ya lo hemos dicho, pero lo vamos a repetir para que quede absolutamente zanjado. El artículo 19 de la Constitución parte señalando que la Constitución asegura a todas las personas. La palabra asegura es súper importante para lo que ya hemos dicho en cuanto a que la enumeración de derechos que tiene el artículo 19 no es taxativa. Segundo lugar, que la expresión asegura te está señalando además que hay algunos derechos que no están asegurados, pero eso no quita que existan igualmente. Y además, al decir que te asegura algunos y otros no, te está diciendo que hay derechos, que los derechos existen antes que la Constitución diga nada. Eso denota entonces que la filosofía jurídica de la Constitución del 80 es una filosofía que cree en la dignidad de la persona humana y que cree que existen derechos que emanan por el solo hecho de ser persona. ¿Ya? Y por tanto, no tiene una filosofía jurídica positivista en la Constitución del 80. Porque si lo tuviera, te tendría que señalar que solo son derechos humanos los que reconoce la propia Constitución. En una lectura positivista, de filosofía jurídica positivista, deberíamos decir que, si esto fuera una Constitución positivista, debería decir los derechos humanos que tienen las personas son 2 puntos, porque ahí la enumeración sería taxativa, te señalaría que la Constitución es la que crea los derechos. En cambio, la Constitución chilena actualmente vigente se basa, en este elemento esencial de la dignidad del ser humano y que por el hecho de tener esa dignidad, en consecuencia, tenemos derechos. Sea lo que diga la Constitución. Eso es lo que está detrás en la filosofía jurídica de la Constitución chilena actual. O sea, lo relevante es ser humano y a partir de ser humano yo tengo derechos. Sea lo que diga la Constitución. O sea, si por ejemplo la Constitución dijera no vamos a reconocer más el derecho a la igualdad, no vamos a reconocer el derecho de propiedad o la libertad, uno diría, bueno, eso es lo que dice la Constitución, pero el derecho humano lo tengo yo por el solo hecho de ser humano. ¿Ya? Eso es una característica que demuestra la filosofía jurídica de la Constitución y que se refleja en esta expresión tan cortita que es asegura. ¿Ya? ¿Y por qué insistimos en esta idea, que es la idea de la Constitución? Y que insisto porque además me parece una idea acertada, que nosotros, los seres humanos, por el solo hecho de ser seres humanos, tenemos una dignidad y tenemos, a consecuencia de esa dignidad, derechos. Sea lo que digan o no las constituciones, hay derechos tan básicos que a uno igualmente se lo tienen que reconocer. ¿Ya? Eso es la filosofía que está detrás de la Constitución del 80. Me parece una filosofía correcta, que espero que también sea recogida en la Constitución en nuestra nueva Constitución, o en la propuesta de nueva Constitución que van a redactar los constituyentes. ¿Ya? Dicho eso, ¿esa es la única postura o filosofía jurídica que existe? No, insisto, existe también la filosofía jurídica positivista. Y la filosofía jurídica positivista te va a decir, no, los derechos constitucionales son solo aquellos que te enumera la Constitución. Posición jurídica totalmente válida, ¿ya? Les acabo de decir qué es lo que dice la Constitución actual, qué es lo que me parece a mí y qué es lo que espero del futuro. Ustedes pueden tener una opinión totalmente diferente, pero esas son las dos opciones que uno puede tener. Ahí ya vimos el tema de la dignidad, ya lo explicábamos.
Son las mismas ideas, está escrito en palabras más bonitas, si quieres lo leemos. Los derechos son reconocidos como inherentes a la dignidad de la persona humana, es decir, que le pertenecen a su naturaleza intrínseca, que emanan de su ser, de ser un ser esencialmente libre, racional, dotado de voluntad y responsable de su comportamiento, acreedor de un trato respetuoso con precisión de hallarse dotado de aquellas cualidades. O sea, esa es la razón de ser por la cual existen los derechos humanos, en virtud de esta dignidad por el solo hecho de ser seres humanos. Dicho eso, vamos a hacer, dice, la Constitución asegura a todas las personas. Y aquí viene el segundo concepto importante, el término persona. Ya lo habíamos hecho referencia, pero vamos a volver sobre esta idea. El concepto persona que utiliza la Constitución chilena actual es un concepto que vino a ampliar la titularidad de los derechos constitucionales, porque antes estaba restringido a los habitantes. Y, como lo señalamos, los habitantes era un concepto referido a las personas naturales y además a las personas naturales que están viviendo físicamente dentro del territorio nacional. Y por eso es que en un concepto de habitantes restringía también a los extranjeros o a los extranjeros que estaban de paso. Porque uno diría, bueno, pero él no es habitante porque está de paso nomás por Chile. ¿Ya? Por eso es que desde una perspectiva conceptual es claramente mejor y correcto utilizar el concepto de persona. Y aquí yo creo que con esto vamos a terminar, o sea, nos quedan un par de láminas, pero con este tema vamos a terminar la clase del día de hoy. Ustedes, tanto de sus clases de teoría o como de derecho civil, sabrán que a todos, me incluyo, nos enseñan la definición de persona. Y para eso nos remiten al Código Civil, al artículo 55 del Código Civil. Y de acuerdo al Código Civil, ¿quiénes son las personas? Está en la lámina, pero me gustaría que ustedes a lo mejor me pudieran decir en sus palabras. O no lo vieron, porque si no, me dicen no lo vimos, profesor, antes de esto, nunca vimos el concepto de persona. ¿Vieron el concepto de persona y los atributos de la personalidad? Sí, profe. Perfecto. Si lo vieron, viene la pregunta clave. El concepto de persona que ustedes han visto, ¿será el concepto de persona utilizable para efectos constitucionales? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? De nuevo, no lo dijimos, de hecho lo voy a repetir. Persona, de acuerdo al Código Civil, es todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Eso es lo que dice el Código Civil. Dicho eso, ese concepto de persona del Código Civil, ¿será el concepto aplicable a la Constitución? Cuando dice la Constitución asegura a todas las personas. Yo creo que sí, profesor. ¿Tú crees que sí? Sí. Por tanto, en otras palabras, la Constitución, el artículo 19 daría, la Constitución asegura a todos los individuos de la persona humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, el derecho a la vida. ¿Así habría que entenderlo? Sí, o sea, era como lo que usted decía anteriormente, que la Constitución como que establece algunos márgenes, pero son regulados como por ley en forma más específica. Por eso creo yo que se refiere a ese concepto, persona. Ya. Pero no, el concepto de personas del Código Civil, ¿no será un concepto restringido de personas? ¿No te estará dejando algunas personas afuera o no? Este concepto del artículo 55. Puede ser, ya que me pone aquí en la duda, pero yo creía que no. Te excluye. De hecho, a las personas jurídicas, para afuera. Segundo, en derecho civil, ¿desde cuándo uno es persona? Desde la concepción, de que nace. No, ¿No? en derecho civil uno no es persona desde el momento de la concepción. El ¿De nacimiento. cuándo? ¿Y cuándo hay nacimiento? Cuando se separa el cuerpo del bebé de la madre. Exacto, cuando se produce la separación completa de la criatura del vientre materno. Dicho eso,
Significa entonces que, por ejemplo, una guagua de 8 meses que está pronta a nacer, ¿no tiene derechos constitucionales? Sí tiene. Tiene. Y uno dice, Claro. entonces, ¿y cómo? Entonces, ahí llegamos a la respuesta. El concepto de persona que hemos aprendido en el derecho privado y que está en el Código Civil no es el concepto de persona que vamos a utilizar para efectos de derechos constitucionales. Para efectos de derechos constitucionales el concepto es mucho más amplio, porque no te incluye solo a las personas naturales, sino que también te incluye a las personas jurídicas. Y no te incluye a las personas en términos civilísticos respecto de que solo existe persona una vez que se produce la separación completa de la criatura del vientre materno. Para efectos constitucionales, una guagua que está en el vientre materno es una persona. Una guagua que todavía no se ha separado respecto de la madre es una persona. ¿Ya? Además que dentro de las personas, en el concepto civilístico se entiende que hay personas capaces o incapaces. Y hay personas incapaces absoluta o relativamente. Todas esas clasificaciones para el derecho constitucional no le importan, porque el derecho constitucional es ámbito público, eso es para el derecho privado, es para las relaciones patrimoniales. El derecho constitucional te dice entonces que el concepto de persona que utiliza el derecho constitucional es el más amplio posible. ¿Incluye al concepto del derecho privado? Sí, pero va más allá de eso. Incluye a las personas jurídicas, incluye a las agrupaciones de individuos, incluye el concepto de persona desde la Constitución del 80, incluye a las personas, a los que todavía no han nacido, también lo incluye. ¿Ya? Por consiguiente, ese concepto de persona, que está correcto, vamos a hacer el check, está correcto, es un concepto de persona, el del artículo 55, que se utiliza para efectos del derecho privado. Para efectos del derecho constitucional, el concepto de persona es más amplio. ¿Ya? Y por tanto, todo individuo de la especie humana es una persona. Y además se agregan las personas jurídicas. Yo puedo ser una persona vegetal y sigo siendo persona a efectos constitucionales. Por lo mejor no puedo ni siquiera manifestar mi pensamiento. Estoy totalmente inconsciente, pero sigo siendo persona. La Constitución me sigue reconociendo mi calidad, mi dignidad. Porque uno podría decir, oye, pero total está vegetal. ¿Por qué no lo mostramos, por ejemplo, para ver cómo vive un vegetal? Total, no se da ni cuenta, hagamos un video de él. Y uno diría, no, pues eso no se puede hacer. Y uno diría, ¿por qué? Si él tiene derechos. Y efectivamente, pues él tiene derechos. ¿Y por qué tiene derechos? Por el solo hecho de ser una persona humana. Eso es lo relevante. ¿Ya? Ese es el concepto relevante. Da lo mismo tu edad, da lo mismo tu capacidad intelectual, da lo mismo tu capacidad de poder expresarse. Tú sigues siendo persona. ¿Ya? Y ese es el concepto amplio que se utiliza en materia de derecho constitucional. Y, por tanto, da lo mismo, y eso es otro tema importante, que a veces también se nos olvida a los chilenos, particularmente cuando estamos viviendo en Chile. Se nos recuerda, normalmente los chilenos recordamos cuando estamos en el extranjero, que da lo mismo la nacionalidad de la persona. La nacionalidad de la persona es totalmente irrelevante. Si lo relevante es que es una persona. Eso es lo relevante. Y por consiguiente, por mucho que yo sea extranjero, tengo derechos humanos. Y por eso es que yo le decía, uno normalmente se acuerda de estos como derechos cuando está en el extranjero, porque uno dice, bueno, yo soy chileno, me tienen que reconocer como chileno. Pero en estricto rigor, en materia de derechos humanos, no hay ninguna diferencia si yo soy haitiano, colombiano, ruso, alemán o chileno. Tengo exactamente los mismos derechos. Exactamente. ¿Y por qué tengo los mismos derechos? Porque soy ser humano. ¿Ya? Esa es la idea que está detrás en esta materia. Y rápidamente, bueno, y con esto terminamos la parte introductoria. Vamos a empezar a ver los derechos. Vamos a partir la próxima semana con el derecho a la vida. Ahí vamos a tener discusiones, espero yo, que sean bien interesantes.
Pero la clasificación, esto es una clasificación solo para efectos académicos. El artículo 19 tiene 19, perdón, el artículo 19 tiene 26 números, y de esos 26 números hay distintos derechos constitucionales y los podemos clasificar en los siguientes grupos. Todos los derechos que dicen relación con la vida y la integridad física. Ahí están enumerados. Después todos los derechos que dicen relación con la igualdad. Igualdad ante la ley, la libertad personal, la seguridad individual. Todo lo de relación con las libertades. Libertad de expresión, libertad de conciencia, el derecho a la honra, etcétera. Como tercer grupo, que es más o menos el orden que los vamos a ir viendo en el desarrollo del curso. Y también encontramos derechos como a la educación, derecho de reunión, de asociación y de petición, todo lo que dice relación con derechos laborales, todo lo que dice relación con el orden público económico, y el que vimos ya, lo que dice relación con la protección de los derechos en su esencia. ¿Ya? Esto se los leo así a la rápida porque lo que me interesa es que sepan que vamos a utilizar esta clasificación para efectos académicos. O sea, en ese orden vamos a ir tratar de ir viendo todos los derechos constitucionales que están reconocidos en el artículo 19. Perfecto. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Hoy día estuvieron, se los digo, yo soy acusete, estuvieron un poco participativos. A mí me gusta que participen más. Si aquí ahí donde, aparte a mí me cuestiona y me hace revisar algunas cosas, pensar. Lo más valioso que uno puede hacer es pensar. O la otra también que me pueden decir, no, está súper claro, o no tengo ninguna duda. Yo cuando pregunto mucho, no porque lo esté considerando, una vez un alumno me dijo esto, que también me hizo pensar, profesor, usted pregunta mucho, cree que somos tontos. No, me lo dijo una vez un alumno, me pareció buena su intervención, pero no lo hago por esa infernalidad, sino que es precisamente para que me pregunten ahora y no me pregunten en la prueba. Es increíble cómo en las pruebas salen todas las preguntas. Profe, Escucho. disculpe, profesor, es que ahora a las 3:30 yo por lo menos tengo otra clase, me voy a tener que conectar. ¿Cuál es tu nombre? María José Pascual, Ya, María José. Que te vaya bien. gracias. Y rápidamente con los que estamos. Benjamín Millahueque. Presente, profe. Gracias, Benjamín. Carlos Velázquez. Presente, profe. Gracias. Catalina Contreras. Cristian Ávila. Presente, profe. Gracias, Cristian. Constanza Julio. Constanza Ketterer. Presente, profe. Gracias, Constanza. Daniela Estrada. Presente, profe. Gracias, Daniela. Diego Beltrán. Presente, profe. Muchas gracias. Diego Mulchi. Presente, profe. Gracias, Diego. José Garrido. Presente, profe. Gracias. Josefina Neckulman. Presente, profe. Muchas gracias, Josefina. Leandro Guiñez. Presente, profe. Gracias, Leandro. Mayra Mor. Presente, profe. Gracias, Mayra. Martín Castro. Presente, profe. Gracias, Martín. Matías Rivera. Presente, profe. Mauricio Abarzúa. Presente, profe. Gracias. Rayén Pardo. Presente, profe. Gracias. Rocío Carvajal. Presente, profe. Muchas gracias. Chanaya Sáez. Presente, profe. Gracias. Valentina Muñoz. Presente, profe. Gracias, Valentina. Valentina Vázquez. Valentina Vázquez.
Valesca Soto, Presente, profe. gracias. Viviana Barrientos, Presente, profe. muchas gracias. Ya. Ya, chicas y chicos, los dejo. Nos estamos viendo el próximo día lunes. Y ahí yo hago mis dos, acuérdense, 2 por 1. 2 clases conmigo, una con el profesor Fernando Bravo. ¿Ya? Profe, Valentina ¿Sí? Vázquez dijo en el chat, Valentina Vázquez, que está presente. Ok, anotamos a Valentina, que la dejamos presente. Listo, que estén muy bien. Chao a Chao, todos. profe, que esté bien. Chao, Chao, profe, profe. cuídese. Nos vemos. Oiga, profe, ¿Sí? a mí no me mencionó, creo. Robles. Cristian, ¿todavía estás?